¿Qué tal, compañeros? Vamos a empezar un nuevo video. En esta ocasión otra vez retomando el tema de espacio de estados aplicados a circuitos eléctricos. Hay que recordar que para este sistema RLC, que es un circuito en serie, ya se había obtenido dos representaciones en espacio de estados de este sistema a partir de dos definiciones distintas de las variables de estado que se están considerando. En este caso, de este lado, estamos considerando las variables de los elementos de almacenamiento de energía como variables de estado. Y en este caso se está considerando que tenemos una definición de una ecuación diferencial de segundo orden que está definida a partir de la variable del voltaje del capacitor. ¿Sí? Ambas representaciones son correctas, ¿ok? Ambas están bien y nos representan el comportamiento de este sistema precisamente. En los videos anteriores se quedó pendiente la salida, ¿sí? De cómo poder definir la salida. Bueno, vamos a suponer que estamos considerando esta definición de variables de estado y que queremos como salida igual al voltaje del capacitor, que es de nuestro interés el voltaje del capacitor, ¿sí? Entonces Y debe de ser igual al voltaje del capacitor. Lo que debemos de preguntarnos es si el voltaje del capacitor ya está definido como una de las variables de estado. En este caso, si es así, esa variable ya es igual a x2, ¿sí? Entonces tenemos que decir que Y es igual a x2. Ya en su forma matricial, tenemos que Y es igual a un vector horizontal igual a 0, 1 con componente 0, 1 que multiplica a un vector que es el vector de estados x1, x2. Por eso Y quedaría igual a x2. Para la otra representación de este mismo sistema en el que se considera esta definición de estados, y queremos la misma salida, es decir, el voltaje del capacitor, nos damos cuenta que aquí el voltaje del capacitor está definido a partir de la variable x1. Entonces Y sería igual a x1, por lo tanto su forma matricial sería igual a 1, 0, que multiplica a x1, x2. ¿Sí? Estas dos formas son correctas, la salida también es correcta, su representación simplemente es distinta, pero es porque se están considerando distintas definiciones de variables de estado. ¿Ok? ¿Qué pasa para cuando, tomando en cuenta esta definición de variables de estado, se quiere el voltaje de la resistencia como variable de salida? Nuevamente hay que preguntarnos, ¿esa variable ya está definida a partir de los estados? No, no está a partir de los estados porque el voltaje de la resistencia no es uno de los estados. Sin embargo, nosotros sabemos que el voltaje de la resistencia por la ley de Ohm es igual precisamente a la resistencia por la corriente del circuito. Pero la corriente del circuito pues es igual a IL, que es la corriente que pasa por la bobina, ¿no? IL ya es un estado, ¿sí? Entonces Y ya queda definida a partir de un estado, sería igual a R por X1. Recuerde que R, L y C son constantes, son los valores de estos elementos, ¿no? Bueno, entonces la representación matricial de esa salida sería igual a R que multiplique a X1, 0 que multiplique X2, ¿ok? Por eso Y es igual a R que multiplica X1. Bueno, en el otro caso, y queremos la misma salida, y estamos utilizando esta definición de variables de estado, nótese que nuevamente pues BR no es una variable de estado, al menos en esta definición, ¿sí? Pero seguimos insistiendo que R es igual a, perdón, el voltaje de la resistencia es igual a precisamente R por la corriente, ¿no? Más sin embargo, para poder utilizar estas variables, hay que recordar que también esta I que pasa también es igual a IC, ¿sí? Pero IC es igual a C por BC punto. Y BC punto ya es un estado. Ese estado es X2. Por eso ya en su forma matricial, la salida, que es en realidad el voltaje de la resistencia, se tiene que expresar como Y igual a 0 RC, eso que multiplica el vector X1, X2. ¿Sí?
Ya en las dos representaciones, pues estas son las dos representaciones para la misma salida. Sin embargo, eso sucede debido a que pues, no estamos utilizando la misma definición de variables de estado, jóvenes. Vamos a un ejemplo un poco más complejo, por así decirlo, ¿no? Quiero como salida el voltaje de la bobina. ¿Sí? El voltaje de la bobina tampoco es una variable de estado, ¿ok? Es lo primero que debemos de ponernos a pensar o a preguntarnos, ¿no? ¿Esta BL está en función ya de los estados? No. Bueno, pero ¿a qué es igual BL? De aquí mismo de la ecuación de la malla podemos decir que BL es igual a B menos BC menos BR. Es la sumatoria de los voltajes que se cuentan aquí. B, pues es el de entrada, es el voltaje del capacitor y el voltaje de la resistencia, ¿sí? BC sí ya es un estado. BR no es un estado, pero para este caso hay que recordar que BR era igual a R por IL, ¿sí? Por eso ya Y es igual a B menos X2 menos RX1. Hay que recordar que la salida también debe de estar expresada, al igual que las ecuaciones de estado, de solamente las variables de estado y las entradas, ¿ok? Es por eso que la salida ya queda expresada como menos R, porque pues es la componente de X1, menos 1, porque es la componente del vector, de este X2, más la entrada. Y si se notan, aquí sí ya apareció una matriz de 1 por 1, que esta es la matriz D. ¿Ok? Para el otro caso, pues BL, que también es la consideración de salida, tampoco pues está expresada como las variables de estado. Sin embargo, utilizando la misma ecuación que tenemos anteriormente, porque pues es la ecuación del circuito, es B menos BC menos BR, eso lo puedo expresar como X1, si ese ya está. Esta es entrada, me está estorbando BR, pero acuérdense que dijimos que BR era igual a RC por X2. ¿Sí? Eso fue en el ejemplo anterior. ¿Sale? Por eso ya me queda aquí en la representación matricial que Y es igual a menos 1, porque es la componente de X1, y menos RC, que es la componente de X2, más el voltaje de entrada. ¿Sí? Todo esto es para decir que Y es igual a BL, chavos. ¿Sale? Nada más que expresado en los estados que se definieron. ¿Sale? De esta manera podemos comprobar que cualquier variable del sistema, aunque nos hayan faltado a lo mejor algunas de comprobar, se pueden expresar a partir de la definición de las variables de estado. ¿Ok, chavos? Bueno, espero les haya gustado la explicación y nos vemos en la siguiente ocasión, jóvenes.